La frase dice así: cuanto más analizamos a la gente, más se desvanece la razón de todo análisis. Tarde o temprano se llega a la espantosa cosa universal a la que llamamos naturaleza humana. Dice la frase: cuanto más analizamos a la gente, más se desvanece la razón de todo análisis. Tarde o temprano se llega a la espantosa cosa universal a la que llamamos naturaleza humana. La naturaleza humana, esa esencia y característica de cada ser, de cada persona, es la propiedad de cómo está constituido el ser humano. Y para nadie es extraño el hecho de saber que esta naturaleza humana ha llevado al hombre a cometer infinidad de atrocidades en la vida. Eso es producto de que esta naturaleza humana nosotros la adquirimos y la obtuvimos a través de nuestros ancestros. La primera creación, que fue Adán y Eva, ellos desobedecieron a Dios y ahí surgió el pecado. Y eso fue transmitido al hombre de generación en generación hasta los tiempos actuales, donde nos podemos dar cuenta y se evidencia con claridad cómo ha proliferado el pecado, cómo han proliferado las atrocidades que comete el hombre. Crímenes, pornografías, violaciones. Se crean sitios donde se practican orgías, infinidad de cosas que afectan al ser humano. La Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Romanos, en el capítulo 7, del versículo 7 al versículo 25, el apóstol Pablo ahí nos habla del pecado que mora en el hombre. El apóstol Pablo dice en ese capítulo que él hacía las cosas que no quería hacer, y lo que él quería hacer, eso no lo hacía. Y entonces él decía que ya no era él entonces, sino que era el pecado que moraba en él, que lo inducía a hacer lo malo, lo indebido. Me gustaría que ustedes se sintieran motivados a leer esa parte que está en el capítulo 7, del versículo 7 al versículo 25. En esta hora me voy a centrar exclusivamente en el versículo 24 de ese capítulo 7, y dice así: oh desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía el apóstol Pablo: desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me induce y me conlleva a hacer lo que yo no quiero hacer? Por el pecado que mora en el ser humano, por la naturaleza humana que está impregnada de el pecado, producto, como dije anteriormente, de nuestros ancestros. Y por eso la frase dice: cuanto más analizamos a la gente, más se desvanece la razón de todo análisis. Tarde o temprano se llega a la espantosa cosa universal a la que llamamos naturaleza humana. Ahora, ¿hay salida o hay solución a esto? Sería la pregunta. Bueno, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 8, o sea, en el capítulo siguiente, él habla de vivir en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Y exactamente en el versículo 13 al versículo 16 dice de la siguiente manera: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí vemos la salida acertada, precisa, que nos suministra el apóstol Pablo, cuando dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. O sea, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y esa verdad es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dice en su palabra que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, que Él vino para darnos verdadera libertad, que el que tiene un encuentro personal con Cristo experimenta la verdadera libertad. Así que yo les animo en esta hora a que procuremos superar nuestra vida que nos tiene atadas, esta naturaleza humana, acercándonos a Dios, pidiéndole a Dios que nos enseñe a vivir en el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el cual nos guía a toda verdad. Que Dios les bendiga y que tengan hoy un feliz día. Gracias por su atención.